El doctor Leonel Fernández, por otra parte, ha dado unas declaraciones que lo importante para mí de esas declaraciones es que él apoya el muro que está construyendo el presidente Abinader, porque él dice que el muro ahora es necesario porque ha colapsado el Estado haitiano. Bueno, lo importante para mí, reitero, lo más importante es que Leonel está apoyando la construcción del muro. Ahora, la excusa que él presenta de que no se había empezado a construir antes, por lo menos en lo que pudiera ser su responsabilidad, que fueron los gobiernos que encabezó, porque él dice que entonces no había colapsado el Estado haitiano. Bueno, el Estado haitiano es un Estado inviable, prácticamente después de la desaparición de la dictadura de Duvalier desde el año de 1986, ha tenido pocos espacios en lo que podamos hablar de una gobernabilidad. La razón por la que ese muro no se había empezado a construir no era porque no era necesario, no era porque Haití no había colapsado, sino por la vigencia en la sociedad dominicana de un discurso que veía eso como una reproducción del discurso antihaitiano, como una continuación de la obra trujillista, y habían una serie de prejuicios con relación a eso. Y entonces el PLD, montando, digamos, en una ola progresista, relativamente progresista, no quería que se le asociara, pues, no quería irse en contra de esa corriente de opinión. No quería irse, porque el problema es, lamentablemente, que el tema fronterizo ha sido escasamente estudiado por el liderazgo dominicano. Y por eso predominaron los cantos de sirena, predominaron esas opiniones contrarias a que se erigiera ese muro, incluso en el propio PRM, porque cuando la idea se debatía, yo recuerdo líderes del PRM ridiculizar pues esa propuesta de que debía erigirse un vallado en la frontera. Decía, por ejemplo, la senadora Raful en un momento que se trataba de una locura, se trataba de un despropósito, porque decía ella que cómo va a ser que en el momento en el que el mundo estaba derribando muros, nosotros estuviéramos aquí con el absurdo de que íbamos a construir un muro. Y mire, usted ve el mensaje que ella escribió en Twitter y el mensaje es hermoso, pero alejado totalmente de la realidad. Alejado totalmente de la realidad, porque a los políticos les encanta decir cosas que suenen bonitas, pero no se ocupan de contrastar eso con la realidad. No es verdad que después del derribo del muro de Berlín el mundo tiene menos muro, por el contrario. El muro de Berlín, si bien es cierto que era físico, el simbolismo de su derrumbe es ideológico. Básicamente ideológico, aunque era un muro físico, pero el simbolismo, cuando hablamos del derribo del muro de Berlín, no estamos hablando de caerle a mandarriazo a un muro, sino de lo que eso simboliza en términos ideológicos, porque en términos reales, en términos prácticos, ¿qué ha ocurrido? Que el mundo tiene menos muros después de 1989, ¿no? Y eso usted lo consulta fácilmente. Usted lo consulta fácilmente. 30 años después de la caída del muro de Berlín, el mundo tiene más muro que nunca.
En 1989 había 6 en todo el planeta y ahora son 63. Y los políticos nuestros, de que progre, hablando disparate, de que no, que somos unos locos, que estamos hablando de muros, cuando el mundo lo que está hablando es de derribar muros. No, el mundo lo que está es erigiendo muros. Si algo ha ocurrido después de 1989 es que el mundo ha erigido muros y de 6 nos hemos ido a 63 muros por necesidades prácticas, pero la de nosotros no es solo una necesidad práctica. Es una necesidad histórica fundamental y entonces eso es un asunto que realmente no se ha estudiado con seriedad porque nos hemos puesto de espalda a nuestra propia realidad histórica en relación con ese tema. Nos hemos puesto de espalda a nuestra propia realidad histórica en relación con ese tema. Yo ayer explicaba algunas cosas y pues hoy quisiera irme por otra onda, porque hice en resumen parte de la historia de cómo hice parte de la historia de cómo pues llegamos hasta aquí. Pero hoy me voy más por la parte jurídica, que debemos conocerla los dominicanos un poquito, la parte jurídica. ¿Cuál es el alegato que hemos tenido por parte de Haití con relación a lo que nosotros entendemos que son los límites fronterizos? Para Haití, en términos históricos, esos límites fronterizos no existen. No existen. ¿Por qué? Porque nosotros proclamamos como límites fronterizos lo que se establecieron en el Tratado de Aranjuez de 1777. Pero Haití alega y siempre nos sacó esos alegatos en todos los foros internacionales. Señores, eso fue un tema que hasta el Papa me dio. Hubo que buscar la mediación papal. Y en los foros realmente internacionales hubo un argumento de Haití que no dejaba de tener peso. Por lo menos en términos jurídicos, no en términos reales, pero en términos jurídicos sí tenía peso el argumento de Haití. ¿Qué decíamos los dominicanos? No, es que en Aranjuez quedaron establecidos los límites entre la colonia española y la colonia francesa. Y esos límites están dictados por el Tratado de Aranjuez. Y los haitianos decían, sí, muy bien. Es verdad que el Tratado de Aranjuez trazó los límites fronterizos, pero el Tratado de Aranjuez murió en el derecho con el Tratado de Basilea. Es decir, el Tratado de Aranjuez fue muerto por el Tratado de Basilea de 1795. Entonces, lo que los dominicanos están alegando en el derecho ya no existe, porque Basilea, que fue el tratado mediante el cual España, para recuperar parte de su territorio insular, le devolvió o le regaló o le entregó la parte española a Francia. Haití dice, eso borraba frontera. Ya a partir de ahí no había frontera. Es decir que Aranjuez, Basilea anuló Aranjuez. Y nosotros tuvimos que lidiar en términos internacionales con eso, en todos los escenarios donde nos presentábamos, lidiar con ese argumento jurídico. Y bueno, desde el gobierno del presidente Ignacio María González, negociamos con presidente haitiano. Toda vez que un presidente dominicano y un presidente haitiano se pusieron de acuerdo para establecer el tema de los límites fronterizos, el Congreso haitiano desautorizó al presidente haitiano. Lo desautorizó siempre, siempre, hasta que lo más cerca posible de un acuerdo, y eso hay que reconocérselo a Horacio Vázquez, lo más cerca posible de un acuerdo fue ese tratado de 1929 que logró Horacio Vázquez. Pero ahí los haitianos sacaron otro subterfugio legal, jurídico, en el que también no podía decirse que no tenían razón,
¿Cuál era el otro subterfugio jurídico? Recuérdese que en la primera parte nos mataban diciendo no hay frontera porque Basilea anuló a Aranjuez. En esta parte, ¿qué nos decían? Los dominicanos tener un tratado, pero ese tratado no existe. ¿Y por qué no existe? Si ese tratado se firmó entre los dos estados en el 29, ese tratado no existe porque aquí había una invasión. Nosotros no éramos soberanos. Ellos no firmaron un tratado con nosotros. Ellos hicieron un tratado con Estados Unidos. Nosotros desconocemos ese tratado. Yo te lo estoy hablando desde el 29, pero estamos desde el 44 con esa película. Y todavía el 29, que firmamos un tratado que ya supuestamente se había resuelto el tema fronterizo, y dice, no, el tratado no existe. Eso no existe. ¿Por qué? Porque allá había un gobierno, pero aquí no había gobierno. Y no había gobierno. Entonces, desde luego, los que vienen dándole seguimiento a esta cuestión, convencen al jefe, tenemos que darle una salida jurídica a esto de verdad, porque cuando nos vuelvan a sacar entonces en el plano internacional el tema de que no había un gobierno, sino que había una invasión de Estados Unidos, eso le va a quitar la legitimidad al Tratado de 1929. Es por eso que se hace el Tratado del 36 de rectificación fronteriza. Es para darle la fuerza jurídica que no tenía el del 29, aunque sí ya, por lo menos, nos habíamos puesto de acuerdo en que de manera ficticia el asunto era Aranjuez, pues teníamos ese vacío jurídico que podían sacarnos eso. Y entonces ahí viene la negociación. Ahí es que Trujillo se sienta con ellos y le dice, ¿qué hacemos? Vamos a negociar esto. Sin el interés de apelar para nada a la violencia, porque el que da terreno, el que da dinero, no está apelando a la violencia. Por el contrario, hubo una disposición de la dictadura, que prohibió que en los medios dominicanos se hablara más de Haití mientras se llevaban a cabo esas negociaciones, para crear un ambiente totalmente favorable. Totalmente favorable. Y bueno, de esta parte se cumplió totalmente y se firmó el Tratado de Rectificación rectificación del 1936. Se firmó. Lo único que después no se cumplió para nada. No se cumplió para nada. Y entonces vinieron los acontecimientos del 37. Vinieron los acontecimientos del 37. Yo repito que esta obra es la clásica que los políticos dominicanos, todo el que está haciendo política, es decir, lo que dice el presidente Fernández, por lo que la razón que no se hizo en los gobiernos del PLD es porque los propios PLDistas están de espalda a esta historia. Están de espalda a la historia de todo lo que ha ocurrido y todo lo que representa eso para nosotros, que ahora se entiende un poquito más. Ahora se entiende un poquito más, pero hemos vivido de espalda a todo eso. Me refiero desde luego a la obra de Manuel Arturo Peñavalle. Entonces, ¿qué dice Peñavalle? España vencida se vio en la necesidad de ceder a Francia para poder rescatar trozos del territorio peninsular, la parte española de Santo Domingo, pura y simplemente. Desde este momento, los límites convenidos en Aranjuez quedaron sin efecto alguno, porque en el derecho Francia se convirtió en soberana absoluta de toda la isla. En el espíritu de esta operación diplomática, afincan los tratadistas haitianos uno de sus más poderosos argumentos contra la tesis dominicana sobre la vigencia del Tratado de Aranjuez y sobre el derecho que asiste a la República Dominicana en la demarcación de 1777. Para los haitianos, el Tratado de Basilea puso fin definitivamente al derecho de Aranjuez, consagrando nuevamente el hecho de la ocupación como norma de arreglo para el problema. Es indiscutible que el Tratado de Basilea consagró una situación especialísima al confundir en una sola mano los derechos que hasta entonces habían sido
motivo de luchas encarnizadas y violentas. No era posible deshacer de un solo plumazo la situación que habían creado en la isla de Santo Domingo 150 años de evolución social y de aspiraciones políticas. El Tratado de Basilea creó un Estado completamente ficticio e ilusorio en la isla porque era algo ya imposible el dominio francés. Tanto en la colonia francesa de Santo Domingo, en donde la independencia era casi un hecho, como en la colonia española, en donde por muy diversas razones le sería difícil a Francia crear vínculos espirituales capaces de destruir lo que había creado España, injustamente olvidado en un momento de ingratitud y de mezquindad política. Entonces, esa es la realidad, pero qué bueno, porque lo más importante es que el presidente Fernández le está dando apoyo pleno a la labor de construcción del muro. Eso debieran hacerlo todos los políticos. Y el gobierno, por su parte, apurar el paso, que va muy lento en eso. Va muy lento en eso. Muy lento. Y da la impresión de que a veces se usa más como tema de propaganda que de realidad. Que de realidad. Entonces, yo creo que debe apurar el paso en relación con el trazado de este vallado fronterizo.